Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a un tutorial gratuito sin jailbreak en el cual vas a poder estar añadiendo la animación que tú desees cuando estés cargando tu dispositivo. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vas a realizar es dirigirte a la tienda de aplicaciones en el App Store y estás descargando esta aplicación cuyo enlace te lo voy a dejar también en la descripción. Esta aplicación es absolutamente gratuita, pero tiene anuncios en su interior para que lo sepas desde ya. Esta pesa 90 megas, así que tenlo presente también con respecto al almacenamiento que va a tener tu dispositivo. Y una vez que termina de instalarse, simplemente le das allí en abrir y ya vas a poder estar explorando todas las funciones que va a traer. Bueno, le colocas ahí que no esté rastreándote, le das ahí en permitir a las notificaciones y nos dice que esta aplicación puede ser utilizada con los atajos de Siri, que es lo que te voy a mostrar a continuación. Pero antes de aquello, vamos a venir acá a Replace Animation y vamos a estar escogiendo la animación que tú deseas para tu dispositivo. Si es que tocas allí en Preview, te va a estar mostrando cómo va a lucir la animación en la pantalla de bloqueo cuando pongas a cargar tu dispositivo. Si presionamos allí en el botón rojo de Back, puedes estar accediendo a otras animaciones cuando le das acá en Preview y simplemente ahora tienes que estar escogiendo la que tú deseas, obviamente allí en tu dispositivo. Si es que le damos a Back, también vas a tener otras. Simplemente, como te decía recién, tienes que elegir la que más sea de tu agrado. Lo bueno de esta aplicación es que trae varias animaciones, como puedes estar viendo. Simplemente tienes que escoger la que más te gusta y también en la parte inferior aparece User Choice y desde acá tú puedes estar añadiendo cualquier wallpaper de estos que sean animaciones para cargar en formato GIF o como video, y también lo puedes añadir directamente desde esta aplicación. Así que una vez que tengamos escogida la animación que vamos a querer, desde acá mismo tú también puedes añadir un sonido a la animación, obviamente la que trae precargada esta, y también puedes tener la forma en la cual se va a estar reproduciendo. La que yo te recomiendo es el Loop Playback, que es la primera, para que simplemente cuando termine vuelva a iniciar automáticamente. Acá tienes la opción para que te muestre la hora, obviamente en la pantalla de bloqueo, el progreso en cuanto a porcentaje que le queda para la carga y el botón de la linterna y el de la cámara también en la pantalla de bloqueo. Simplemente presionamos allí en el botón de Set y sobre los anuncios que te mostraba recién, bueno, nos dice que para ser utilizada esta animación tengo que estar viendo el anuncio o estar pagando para que sea removido. Esta opción, en este caso lo vamos a estar visualizando, así que lo tocamos y simplemente ahora tenemos que esperar a que estos 30 segundos terminen y una vez que lo hagan ya la voy a poder utilizar. Así que si tocamos ahí en la cruz para quitarlo, listo, nos dice que se ha configurado de manera satisfactoria. Lo que tenemos que estar realizando a continuación es dirigirte al icono de las configuraciones de tu dispositivo y una vez que accedas tenemos que estar bajando hasta la aplicación de los atajos. Una vez que accedamos tienes que darle donde dicen permitir atajos no confiables. Si es que esa opción te llega a aparecer en gris, lo que tienes que hacer es ingresar a la aplicación de atajos y estar abriendo cualquiera de los que aparecen al final. Simplemente tocando uno de ellos ya va a ser ejecutado todo esto y ya le das allí en cancelar y ya va a desaparecer allí el botón gris y ahora lo vas a poder estar activando allí sin ningún problema. Toca entonces allí en permitir atajos no confiables, le das allí en permitir, tocas el código con el cual desbloqueas tu dispositivo y ahora sí, podemos continuar con cada uno de los pasos de este tutorial. Entonces ahora tenemos que estarnos dirigiendo a nuestra aplicación de los atajos acá en nuestro dispositivo y una vez que la abramos, en la parte inferior, en la parte de al medio aparece automatización y desde acá tengo que tocar el botón azul de crear automatización personal. Una vez que lo hayamos presionado, vamos a bajar hasta el final donde dice el cargador. Entonces una vez que ingresemos acá, entre estas dos opciones la que tiene que estar seleccionada es esa, cuando el dispositivo esté conectado. Le damos ahora en siguiente, presionamos en el botón de agregar acción y la primera opción que dice aplicaciones, adivina cuál tiene que estar escogiendo. Obviamente el Charging Play, que es la que instalamos recién. Elegimos la primera opción de Charging Play y luego vamos a presionar arriba en el botón de siguiente y tienes que estar desmarcando esta opción para que no te preguntes si es que tú quieres ejecutar o no la animación de la aplicación. Dale simplemente allí en no preguntar y ahora simplemente presionamos en el botón de listo y ya está todo ok para que esté funcionando nuestra animación. Y de ahora en adelante ya sabes cómo va a estar luciendo excelentemente tu pantalla de bloqueo cuando esté cargando allí el dispositivo. Y si es que por algún motivo quieres estar quitando esta animación, bueno, simplemente vienes a la aplicación de los atajos y deslizas hacia la izquierda y tocas allí en eliminar y ya habrá desaparecido de tu equipo. Y eso sería todo por esta ocasión. Ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a mi canal. Así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.